Estaba entre varios cultivos, ¿no? Había pensado en ganadería, pero por el tiempo nos vamos a ir por el más conocido, que es el café. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción, que creo que con eso vamos a terminar la clase de hoy o no sé si vamos a terminar, y luego la otra clase vamos a entrar ya al proceso productivo propiamente y ya empezar a hablar de costos y de la parte contable para poder resolver un ejercicio por lo menos pequeño para que usted vea como modelo, porque mire, contabilidad agropecuaria son un montón de contabilidades en una, porque cada contabilidad tiene sus características que la hacen diferente a otras. Por ejemplo, el café no es igual que la caña. La caña tiene otro proceso. Sí hay similitudes, pero también hay diferencias. O árboles frutales, eso sería algo muy diferente, o no digamos si es crianza de animales, ahí ya es otro piso. Entonces vamos a hablar del café y vamos a hablar de algunas generalidades del café. Ahí tengo un café talito, mire qué bonito. Primero hablemos de la taxonomía. La taxonomía, cuando hablamos de taxonomía, se habla de la clasificación que hay de animales y plantas y que fue introducida, ¿verdad? No fue desarrollada en su totalidad, pero fue introducida por Linneo, que fue un naturalista que existió hace unos par de siglos y que se tomó la tarea de empezar a anotar plantas y animales y a clasificarlas en los llamados taxones, ¿no? Y así pues hay especies, orden, género, etc. Entonces, dice que los cafetos, o también llamados cofea, nombre científico, cofea, porque el café es el fruto. Es más, el café propiamente dicho es la bebida, ¿ah? Ya sea que esté en polvo todavía o ya esté preparada. Ese es el café. La planta se llama cafeto, ¿ah? El cafeto o cofea. Son un género que contiene en torno a 100 taxones, fíjense bien, o sea, 100 clasificaciones específicos e infraespecíficos, es decir, que dentro de cada taxón específico hay otros taxones más abajo que son infraespecíficos. La palabra infra quiere decir debajo. Cuando usted oiga la palabra infra, quiere decir debajo. O sea, dice infrahumano, menos que humano. ¿Verdad? La palabra infraestructura no es exactamente que esté debajo de la estructura, sino que esto fue un concepto que lo introdujo Marx, que dijo que había una infraestructura y había una supraestructura, pero eso es sociología, dialéctica, más bien materialismo. Materialismo que es la corriente de Marx, pero eso es otro pisto. Pero lo que quiere decir aquí es que hay 100 clasificaciones y subclasificaciones, si podemos decir de esa manera, aceptados. De los casi 400 descritos de plantas de la familia de las rubiáceas, así se le llama la familia a la cual pertenece el café, las rubiáceas, nativas del sur de Asia y el África subtropical, o sea, la famosa África subsahariana. Se cultivan extensamente por sus semillas que emplean molidas y tostadas para la elaboración del café, una bebida estimulante, ¿verdad? La popularidad de este hace que la importancia económica del cafeto sea extraordinaria, siendo uno de los productos vegetales más importantes del mercado global. La producción de café se negocia aún en la bolsa. Es uno de los tantos productos que se negocian en la bolsa. Entonces es un producto sumamente importante a nivel mundial. De hecho, aquí en El Salvador se le llamaba el grano de oro, ¿verdad? Porque era prácticamente la base de la economía salvadoreña, descansaba en la producción y exportación de café. Que hay que aclarar que nosotros no exportamos el café procesado, sino que lo exportamos en oro, es decir, sin tostar, solo pelado, pues. Ya más adelante vamos a hablar de la parte que tiene son seis
el grano de café tiene 6 coberturas, o sea, empezando por la semilla, el tegumento y todo un montón de voladitos que lleva hasta llegar a la cáscara de encima, que es el fruto. Entonces, el grano de oro, ¿no? Y que un pensador, que ahorita no recuerdo el nombre, estaba leyendo ese pensamiento por ahí, dice de que nosotros no debemos exportar materias primas. Los países que exportan materias primas generalmente son pobres frente a otros países que exportan productos elaborados o semi-elaborados, que generalmente son países industrializados. Entonces dice que el que exporta materias primas exporta empleo hacia el otro país donde llegue la materia prima y se queda con el desempleo en su propio país. Pero nuestro país siempre ha sido un país exportador de materias primas o commodities, como le llaman los economistas así de caché, ¿no? Las commodities o materias primas. Luego, vamos a ver la etimología, ¿verdad? Es importante saber de dónde viene la palabra. El nombre vulgar de la planta café procede del italiano café o café, sí, café, y de la región central etíope llamada históricamente Cafa o Cafa, con C, ¿verdad? Donde se dice que los monjes cristianos coptos bebían la infusión de las plantas de cofea para mantenerse despiertos. Mire, estos son algunas veces el origen de las palabras, a veces no se sabe a ciencia cierta. Hay muchas leyendas alrededor del origen del café. Hay una bien que es la que sea la más difundida, dice de que en el Yemen, que es una zona del sur de la península arábiga, había un pastorcito ahí, ¿verdad? Que se llamaba Calí, y entonces él llevaba a sus cabritas a comer zacatillo, y en una de esas las cabritas encontraron unos arbustos con unos frutos rojos, que eran plantas de café, ¿verdad? Y dice que las cabritas, pues, se comieron las bayitas, las frutitas, y que después empezaron a saltar como que eran locas, ¿no? Eso ya es de cuento, ¿no? Saltaban como que eran locas. Entonces el pastor al ver esa situación dice que cortó algunos granos, frutos, ¿no? El fruto del café, y se lo llevó al abad de un convento ahí, y él le contó de que las cabras cómo habían reaccionado las cabras, y entonces el monje, dice que metió las hojas junto con los frutos en una olla, las coció para generar una especie de infusión o té, pero que cuando lo probaron, dice, pues bueno, sabía horrible, ¿no? Entonces dice que el monje pues tiró lo que había sobrado, las bayas y las hojas, y lo tiró al fuego. Pero que cuando empezó a quemarse aquello, pues empezó a despedir un olor agradable, y entonces ahí que se le ocurrió tostarlo y molerlo y ¡ay, qué el café! ¿No? Entonces esas son leyendas, pero es cultura general que pues se maneja de que así fue como se descubrió el café, porque el café no se inventó, ¿no? El café todavía existía como arbusto silvestre, ¿no? Y entonces a través de ese proceso es que se... Y hay otras historias, ¿no? Esto de ningún modo contradice la versión dada por el diccionario de la Real Academia Española, que quiere decir DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, según la cual la palabra café derivada del italiano café y esta del turco otomano cabe y esta del árabe clásico cagua, ya que cagua puede ser la denominación arábiga de la región histórica etíope de Cafa o Cafa. Desde ahí viene la palabra café. La descripción. El cafeto es un arbusto o árbol pequeño, ¿verdad? O sea, un arbusto es un árbol pero chiquito, ¿no? Perennifolio. O sea, estaba viendo la explicación. Perennifolio viene de perenne, que es para siempre, y folio, que es hoja, ¿no? Todos los árboles pierden sus hojas, todos. Pero hay árboles perennifolios y árboles caducifolios. La diferencia es que los caducifolios, que viene de caducidad, ¿no? Son aquellos árboles que botan todas las hojas en un momento determinado. O sea, quedan pelones.
sobre todo en la época de otoño en el norte o en el sur, botan todas las hojas. Ya las ha visto usted en las películas, quedan peloncitos, ¿no? Esos son caducifolios. Mientras que los árboles perennifolios pierden hojas, pero no todas de un solo, sino que van perdiendo y van renovando y nunca se nota que el árbol pierde hojas. Entonces a eso se le llama perennifolios. El café, el cafeto, es un árbol perennifolio, arbusto. De fuste recto. El fuste es el tronco, ¿no? La palabra fuste se usa para las columnas, pero es sinónimo de tronco. El tronco es recto relativamente. Y puede alcanzar hasta 10 metros en estado silvestre. Es decir, si el árbol, el arbusto está a nivel así, crece a lo loco como él quiere, pues puede llegar hasta 10 metros de altura. Pero en los cultivos se los mantiene normalmente en tamaño más reducido, ¿verdad? Porque tal como vamos a ver más adelante, el arbolito de café se poda, ¿no? Se poda para que no crezca y se aparre. O sea, sea pequeñito y con mucho follaje. Y llega a crecer hasta 3 metros normalmente. Las hojas son elípticas, o sea, tienen forma de elipse, son oscuras y coriáceas. Coriáceas quiere decir que tienen una textura similar al cuero o la cuerina. Si usted, no sé si usted ha visto, alguno de ustedes, pues no sé, han visto algún árbol de café y han podido tocar las hojas, son un poco gruesecitas, ¿verdad? Y lisitas, ¿verdad? Entonces la forma parece cuero, ¿no? Por eso se llaman coriáceas. Florece a partir del tercer o cuarto año de crecimiento. Ese es otro problema del café. El café no florece el primer año ni el segundo, hasta el tercero, cuarto o hasta el quinto empieza a dar flores. Y obviamente hasta que da flores puede dar frutos, porque el fruto es, valga la redundancia, fruto de la flor. Si ya no hay flor, no hay fruto. Entonces ese es el problema, que el café requiere tiempo para poder ser productivo. Y ahí donde viene que hay que echarse 4 o 5 años manteniendo el café mientras llega a su punto de explotación. Y produciendo inflorescencias axilares, o sea, en las ramitas que van a los lados del fuste o del tronco, fragantes, o sea, que tienen olor, de color blanco en su mayoría o a veces rosáceo, o sea, un rosado tierno. Algunas especies, en especial la cofea arábica, son capaces de autofertilizarse, es decir, no necesitan que se les ponga mucho fertilizante, sino que ellas solitas se automantienen. Esa es una descripción general de lo que es el cafeto, pero sigue. Mientras que otra, a veces la cofea arábica, que es la que más se da en todo el mundo, es la cofea arábica. No es arábiga, es arábica. Y la otra segunda que se da es la cofea robusta, ya vamos a hablar de ellas, que es un poquito más pequeña, más grueso el tronco. Son polinizadas por insectos, ¿verdad? Los insectos se encargan de polinizar y es resultado de hibridación entre la canephora y la eugenoides, que es la mezcla que genera la cofea robusta. El fruto es una drupa, o sea, una baya, parecido a una baya. Me acuerdo que pequeño viví cerca de cafetales y a mí nunca me gustó, la verdad, pero sí habían compañeros de la escuela que pasábamos y cortando café y se lo comían, decían que eso daba disentería y toda una gran cantidad de leyendas alrededor del café. A mí en realidad no me gustaba porque sí es dulce, o sea, es dulce, pero al final tiene un sabor un poco raro, bueno, no me gustó mucho. Que se desarrolla en unas 15 semanas a partir de la floración, es decir, después de la floración pasan 15 semanas para que surja el fruto. El endospermo, o sea, la cáscara más bien esta es la semilla, el endospermo es la semilla, o sea, lo que va más adentro del fruto, comienza a desarrollarse a partir de la 12ª semana y acumulará materia sólida en el curso de varios meses, atrayendo casi la totalidad de la energía producida por la fotosíntesis. Es decir, que el arbolito consume toda la energía de la fotosíntesis casi en general la semillita o endospermo, ¿verdad? Que es la misma semilla,
¿Y qué es lo que tiene el valor? Porque el valor del café está en la semilla, no en lo que está alrededor. Usted sabe la fotosíntesis, el proceso de generación de energía de la planta a través de la luz del sol, ¿verdad? Que hace el famoso proceso de la fotosíntesis, junto con la clorofila, que está, bueno, eso, ciencias naturales. El mesocarpio, o sea, la cáscara, esto ya es la cáscara intermedia que tiene el fruto, forma una pulpa dulce y aromática de color rojizo, que madura en unas 35 semanas desde la floración. O sea, estamos hablando de 35 semanas, son 4 por mes, estamos hablando de 8 o 9 meses, ¿verdad? Es bastante tiempo. Entonces, genera, en el mesocarpio se genera eso que nosotros, bueno, a mis compañeros les gustaba chupar del café. Dulce, muy dulce, parece una uva, pero tiene un sabor raro, no sé, a mí nunca me gustó. O como un sabor a verde, como a palo, no, eso no me gustaba. Aparte que decían que daba disentería. Vamos a hablar ahora del cultivo propiamente dicho. Dice que el cafeto requiere mucha humedad para dar fruto. Prefiere los terrenos altos y no es resistente a las heladas. Fíjese que ahí ya hay 3 cosas bien importantes. La humedad, que no es que va a estar anegado el terreno o va a estar en charcos, no, es una humedad relativa, la tierra suelta y muy húmeda, sin llegar a ser lodo, ¿no? Terrenos altos, ya vamos a hablar del café por su altura, que tanto se clasifica de estricta altura, altura, media altura y el bajío, que es el café que nadie quiere, pero no es resistente a las heladas, es decir, que si la temperatura llega a niveles muy bajos, el café se quema. Entonces, esto es lo que ocurrió hace unos 40 años, me acuerdo, yo estaba cipote, que El Salvador tuvo un gran impulso porque en Brasil se había dado una gran helada, o sea, una gran baja de temperatura y se había quemado no sé qué porcentaje de los cafetales en Brasil. Hay que aclarar que Brasil es el máximo productor de café en el mundo. No hay otro país que produzca más café que Brasil. Ya si hablamos de calidad y que los colombianos y los costarricenses, a unos salvadoreños nos peleamos porque el café de aquí es mejor, ya ese es otro pisto, pero en cuanto a volumen de producción es Brasil, luego está Vietnam, ¿verdad? Luego está Colombia, luego viene la India y así, pero El Salvador ya no está en los primeros 10. En los años 70 sí estaba en los primeros 10 productores de café del mundo, pero El Salvador salió de esa lista hace mucho tiempo. Quizás estamos en tipo 20, 25 del lugar de producción de café. Ahora, hubo esa helada en Brasil, entonces el café nuestro se revaluó porque los brasileños no podían surtir toda la demanda mundial, entonces obviamente el precio del café subió a nivel global y pudimos venderlo en mejor precio. Ahora, el problema del café es que como hay productos sustitutos como el té u otro tipo de bebidas calientes, el café ha ido perdiendo la fuerza que tenía al principio, aunque siempre sigue siendo la bebida por excelencia en un montón de lugares del mundo, sobre todo para el desayuno. Aunque aquí en El Salvador los viejitos toman café hasta el mediodía, ¿no? Ahí, mi abuelo tomaba café después de almorzar. La especie Coffea arábica es la más exigente en cuanto a condiciones climáticas y fertilidad del suelo. Aunque es la que produce mejor fruto, se le reemplaza habitualmente por Coffea robusta cuando las condiciones no son óptimas. Es decir, que la arábica es más delicada y la robusta es mucho más resistente. Entonces se sacrifica calidad por resistencia. Menos calidad, pero más resistencia y probablemente mayor productividad. O sea, produce más. En una situación favorable, el cafeto produce fruto durante 50 a 60 años, ¿no? Ese es el ideal. Bastante tiempo. Con un rendimiento de 800 a 1400 kilogramos por hectárea. Por eso dejamos esa tareita de las factorías de comercio. Yo sé que les salieron canas verdes, pero era importante que viéramos eso. 800 a 1400 kilogramos por hectárea, esa es la productividad media que puede tener el cafetal.
Se estima que la producción mundial proviene de unos 15.000 millones de ejemplares, ocupando más de 100.000 kilómetros cuadrados de plantaciones en todo el mundo. Estamos hablando de 100.000 kilómetros cuadrados, estamos hablando de El Salvador multiplicado por 5. O sea, 5 El Salvador solo en cultivos de café. Es mucho, mucho espacio. Ahora vamos a hablar de la procedencia. Y ahí es donde les decía, mira, aquí está el país, ¿cómo se llama? Esta imagen la tuve que adaptar al color de la diapositiva, por eso se ve así como un poco antigua, pero era un poquito más colorica, ¿no? Aquí podemos ver a Brasil, obviamente, con color más oscuro, produce más. Por aquí está Vietnam, se lo puede ver, Vietnam. La India, aquí está la India, que está casi al mismo nivel de Colombia. Colombia un poquito más. O sea, conforme va decolorándose, es menos la producción. Aquí hay países africanos también que producen café. Está México, que también produce café. Costa Rica, Honduras, que sí está en el listado. Está El Salvador, obviamente, y Nicaragua, que también produce café. De hecho, parece mentira, pero nosotros consumimos café nicaragüense. Por ejemplo, el café Musum es nicaragüense. O sea, ni siquiera consumimos café nuestro, sino que de otro país. Y siendo productores. ¿Por qué? Porque nuestro café se va para otro lado. Nuestro café no se consume internamente. La mayor parte del café producido en El Salvador se va para Estados Unidos. Pero como dicen, nosotros exportamos en oro el grano y allá lo tuestan y le echan sabores y de vainilla y ya viene aquí nuevamente el mismo café que nosotros hemos enviado para allá y ya lo consumimos como café Folgers o bueno, el de Juan Valdés, que es estico, y así el Nescafé, ¿verdad? Que son cafés producidos aquí, pero procesados en otros. El cafeto probablemente se haya originado en la actual Etiopía, aunque otros estudios señalan a Yemen, o sea que son los dos países que se pelean donde surgió el café. Etiopía en Europa, en África, perdón, y el Yemen en Asia, en la península arábica. Bueno, ahorita es un país convulsionado y un gran problema ahí político, están en guerra constante. El café se hizo popular alrededor del siglo XIII como bebida estimulante, posiblemente a raíz de la prohibición islámica contra las bebidas alcohólicas. Según el Corán, la creencia de los musulmanes, que es la religión del Islam, ellos no pueden beber alcohol. Es prohibido para los musulmanes beber alcohol. Cual no significa que no todos los musulmanes dan bolitos, no, ha de haber más de algunos, ¿no? Pero así abiertamente dicen cero alcohol, ¿no? Y dependerá del país que sea tan más rígido, porque el islamismo, al igual que el cristianismo, es mucho más rígido en unos países que en otros. Si usted compara la religión musulmana en Irak, por ejemplo, no es igual que la religión musulmana en Turquía. En Turquía son musulmanes, pero son liberales. Las mujeres a lo sumo se ponen un pañuelo en la cabeza, pero no se tapan la cara. Pero en Irak andan de negro y tapaditas, ¿no? Entonces, hay cierto, como el catolicismo, ¿no? Que hay católicos que son mucho más practicantes, hay otros que solo van a la iglesia para Semana Santa o a lo sumo en Navidad o en agosto y de ahí se olvidan que eran católicos. Pero bueno, se prohibía las bebidas alcohólicas, entonces el cafecito servía como un sustituto de las bebidas alcohólicas. Echamos un cafecito, ¿va? Ya que no nos podemos echar un whiskazo, nos echamos un cafecito. Durante varios siglos su cultivo fue conservado en secreto. Imagínense, no dejaban que las demás personas conocieran cómo se cultivaba. La primera descripción del arbusto data de 1583 por parte del botánico alemán Leonard Rockwolf. Que es chucho ahí, Rockwolf. Dice que también hay otra anécdota con respecto a esto del café y cómo se introdujo a la cultura occidental, porque el café originalmente era de cultura oriental, o sea, en la zona del Medio Oriente. Y ahí se habla del Papa Clemente XIII, que decía, pues, que pensaba del café, porque
los cristianos decían que el café era una bebida de infieles porque la bebían los musulmanes, era del diablo. Entonces dicen, ¿no? Que Clemente dijo, va, bueno, dijo, al probar esta bebida satánica he llegado a la conclusión de que no es posible que solo los infieles tomen café, ¿verdad? Así que lo que vamos a hacer es que la vamos a bendecir este café, dijo, para robárselo a los infieles. Entonces lo declaró santo el café, ¿verdad? Entonces desde entonces se toma café en el mundo occidental. Esa es una anécdota también. Poco después, en 1650, se introdujo su cultivo en la India, que también es uno de los productores en el mundo, a través de un peregrino de vuelta de la Meca con un puñado de plantas, ¿no? Planteles dice ahí plantitas, ¿no? La Meca, pues, es el lugar donde se reúnen los musulmanes en el año, no sé cómo se llama, el Ramadán. Le dan vuelta a una caja negra ahí, ¿verdad? No sé cuántas vueltas le dan. Entonces el peregrino llegó de la India y se llevó unas plantitas y las fue a sembrar allá a la India. De hecho, la llegada del café a nuestro continente también fue bastante convulsa, ¿no? Porque eh, fue un navegante francés el que se atrevió a llevar una plantilla, porque era prohibido sacar plantas de esas zonas. La llevó a Europa y luego la puso en un barco, dice que tuvo una gran tormenta, por poco zozobra el barco, y tuvo un ataque de piratas, pero al fin logró llegar a Martinica, que es una isla ahí del Caribe, y ahí logró llegar a la plantita, y desde entonces se introdujo prácticamente a toda América. Dicen, ¿no? Esa es leyenda también. Los colonos europeos difundieron la planta en América para proveer a la creciente demanda en Europa. O sea, no había suficiente café para consumir, y dado que el cultivo del café no es apto para las zonas como en Europa, porque el clima es probablemente muy frío, entonces aquí era mucho más factible sembrarlo y de aquí lo exportaban para Europa. Aunque se hallaron sustitutos como la raíz de achicoria, que es para hacer una especie de infusión, la demanda no dejó de aumentar, ¿verdad? Siempre la gente quería café. Hoy las fuentes principales de producción son Colombia, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Vietnam, Brasil, Guatemala, India, Indonesia, México, Perú y Costa Rica, para mencionar algunos. No menciona, así está Vietnam. Tipos de café según sus granos. Ya los habíamos mencionado, hoy vamos a hablar de 3 tipos de café que son los únicos, pero que son los que más se ven en el mercado. Primero tenemos el arábica, que ya hablamos de él, considerado el champán del café. Los granos de arábica tienen una asombrosa riqueza aromática que produce un sabor suave y profundo al mismo tiempo. O sea, el arábica es el más apreciado en todo el mundo, es el champán del café. Y ahí tenemos un modelito de cómo es el grano, un poquito cafecito. Creo que este ya está tostado. Luego viene el robusta, que les decíamos que el robusta no es de tanta calidad, pero es más resistente, puede producir mayor cantidad. ¿Ah? Entonces ahí se sacrifica calidad por cantidad, por producción. La cafeína, reina del café, los granos robusta contienen aproximadamente el doble del estimulante que los granos arábicos, o sea que son más fuertes. Esto le da al café un sabor fuerte y ligeramente amargo. El café robusta es ligeramente amargo, fuertecito. Y luego viene este que es bien interesante, el Opi Luwak. Para obtener una experiencia gourmet poco común, pruebe los premiados granos extraídos del estiércol de civeta, Indonesia. Esta criatura similar a una mangosta, o sea, como que fuera un tacuacín, para que usted se forme una idea, se da festines con los frutos del café antes de defecar la semilla. El sistema digestivo procesa los frutos, otorgándole así el sabor característico a los granos. O sea, hay gente que paga miles de dólares por una libra de este café, para que vea más o menos por dónde anda el nivel, ¿no? $1,000, $500 por una bolsita de una libra de café, de este café Opi Luwak, que es digerido por el animalito, y ya cuando sale recogen el pupú y lo lavan y ya lo tuestan y hacen el café. Dicen que la sustancia que hay en el sistema digestivo del animal
hacen que el café agarre un saborcito bien, bien bueno. Y por último, vamos a hablar de la clasificación del café por su altura. Ahí está en inglés, ¿verdad? La very highlight, too high, bla, 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 bla. Vamos a hablar directamente en español. La altitud a la cual se siembra el café es bien importante. Entonces, si el café se siembra a 1200 metros o más de altura, se le llama de estricta altura, que es el café más calidad. Si está en una altitud de 900 a 1200 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando sobre el nivel del mar, se le llama de altura. Si está de 600 a 900 metros es de media altura. Y si se siembra a menos de 600 metros sobre el nivel del mar es bajío. Y hay que aclarar que el bajío ni siquiera se comercializa. Ese se usa para comida de animales o cosas parecidas, pero no hay café, porque dice que el café bajío pues sabe a tierra, ¿verdad? Mientras que el de estricta altura sabe a frutas, sabe a especias y todo eso, ¿no? Por eso aquí la flechita hacia abajo, que en la medida que vamos bajando la altura, va disminuyendo el sabor y la calidad. Y hasta ahí llegamos, jóvenes, y nos veremos el próximo lunes ya con cosas un poquito más concretas. Muchas gracias, pórtense bien, cuídense, feliz semana.